¿Sabías que en este preciso momento millones de personas que se consideran cristianas están caminando directo hacia la condenación eterna, sin siquiera darse cuenta? Y si te dijera que existe una verdad aterradora que la mayoría de las iglesias no se atreven a predicar, una revelación que podría cambiar completamente tu destino eterno, y que solo aquellos que tienen oídos para oír la descubrirán antes de que sea demasiado tarde. Esta no es una enseñanza más, es un llamado urgente del Espíritu Santo para que examines tu corazón y tu vida antes del juicio final. Hermano, hermana, existe un secreto oculto en las Escrituras que muy pocos conocen, un conocimiento que tiene el poder de salvarte de la perdición eterna o de confirmarte que ya estás en el camino correcto hacia la gloria celestial. Hoy el Señor me ha puesto en el corazón revelarte 7 tipos de cristianos que, a pesar de profesar fe en Cristo, terminarán en el infierno. Pero no temas, porque también te mostraré cómo identificar si eres uno de ellos, y más importante aún, cómo escapar de ese destino terrible. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús dijo que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos? ¿Por qué advirtió que en el día final muchos le dirían, Señor, Señor, pero Él les respondería, ¿nunca os conocí? La respuesta a estas preguntas podría estar definiendo tu eternidad en este mismo momento. En los próximos minutos, juntos, haremos un viaje profundo por las Escrituras donde descubrirás verdades que tal vez nunca habías considerado. Conocerás los 7 perfiles de cristianos que, según la palabra de Dios, no heredarán el reino de los cielos. Aprenderás a identificar las señales de alarma en tu propia vida y, lo más importante, cómo asegurar tu salvación verdadera. Este mensaje no es casualidad en tu vida. Dios te ha dirigido hasta aquí porque tiene algo específico que decirte. Si has estado sintiendo una inquietud en tu espíritu, si algo en tu interior te ha estado alertando sobre tu condición espiritual, presta mucha atención porque el Espíritu Santo está hablando. Te prometo que si permaneces hasta el final de este video, tu relación con Dios nunca más será la misma. Descubrirás si verdaderamente estás salvado o si necesitas un encuentro genuino con Cristo. Tu eternidad podría depender de los próximos minutos. Antes de comenzar con este estudio que podría cambiar tu destino eterno, quiero que hagas algo muy importante. Comenta, examina mi corazón, Señor, para demostrar tu compromiso con la verdad y tu disposición a que Dios revele cualquier área de tu vida que necesite transformación. Y por favor, dale me gusta a este video. Al hacerlo, estarás ayudando a que YouTube muestre este mensaje a más personas que necesitan urgentemente escuchar esta advertencia. Estarás participando en la obra de salvación de almas, porque muchos hermanos están perdidos sin saberlo. Muchas personas usan este contenido como su apoyo espiritual principal, ya que no tienen una iglesia cerca o pastores que les enseñen la verdad completa. Por eso es tan importante que participes desde el principio. Te animo a que comentes paz en Cristo antes de que comencemos cada estudio para crear esa atmósfera de comunión espiritual que necesitamos. Recuerda que la penúltima enseñanza de hoy puede llevar la clave para desbloquear una bendición sobrenatural en tu vida o para librarte de una maldición que has estado cargando sin saberlo. Ahora sí, preparemos nuestros corazones, porque vamos a comenzar con este estudio que podría definir tu eternidad. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. La primera revelación que el Espíritu Santo me mostró es devastadora, hermano. Jesús mismo nos advirtió sobre este tipo de cristiano cuando confrontó a los fariseos, diciéndoles, «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!
porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Reconoces a alguien así? Tal vez esa persona eres tú mismo. El cristiano de apariencia es aquel que ha perfeccionado el arte de la religiosidad externa. Conoce todas las palabras correctas, puede citar versículos de memoria, nunca falta a los servicios de la iglesia, siempre está bien vestido para los cultos, participa en todas las actividades, pero su corazón permanece frío como una tumba. Este tipo de cristiano ha construido una fachada tan perfecta que hasta él mismo se ha convencido de que es salvo. Levanta las manos en alabanza mientras su mente planifica pecados. Dice aleluya con la boca mientras su corazón alberga rencor, envidia y lujuria. Predica sobre el amor de Dios mientras trata mal a su familia en casa. La tragedia de los sepulcros blanqueados es que impresionan a todos, menos a Dios. Pueden engañar a los pastores, a los hermanos de la iglesia, incluso a sus propias familias. Pero el Señor ve a través de todas las máscaras. Él conoce cada pensamiento, cada intención real del corazón, cada motivación oculta detrás de cada acción espiritual. ¿Sabes por qué son tan peligrosos? Porque su religiosidad les da una falsa seguridad de salvación. Piensan, yo oro todos los días, leo la Biblia, doy diezmos, sirvo en la iglesia. Claro que soy salvo. Pero Jesús nos enseñó que no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Hermano, hermana, examina tu corazón en este momento. ¿Tu cristianismo es genuino o es solo una performance? ¿Adoras a Dios cuando nadie te ve? ¿Tu comportamiento en privado coincide con tu imagen pública? ¿O eres diferente cuando las cámaras se apagan y las luces del templo se encienden? El cristiano de apariencia puede pasar toda una vida engañándose a sí mismo hasta que llegue aquel día terrible cuando Jesús le diga, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Imagina el horror de ese momento. Haber vivido toda una vida creyendo que estabas salvo, solo para descubrir que todo era una ilusión, una obra de teatro espiritual. Pero hay esperanza, hermano. Si te has reconocido en esta descripción, este es tu momento de arrepentimiento genuino. Dios no busca perfección religiosa, busca sinceridad de corazón. Él prefiere un pecador arrepentido que un religioso hipócrita. El antídoto contra la religiosidad superficial es la transparencia brutal ante Dios. Confiésale tus pecados reales, no los pecaditos que no te avergüenzan confesar. Admite tus luchas genuinas, tus pensamientos impuros, tus motivaciones egoístas. Solo cuando somos honestos con nosotros mismos y con Dios puede comenzar la verdadera transformación. Recuerda las palabras del salmista David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Si reconoces que has sido un cristiano de apariencia y quieres cambiar genuinamente, comenta, Señor, conoces mi corazón. Que este sea el momento en que dejes de actuar y comiences a vivir una fe auténtica. Del sepulcro blanqueado pasamos ahora al segundo tipo de cristiano que será rechazado en el juicio final. Y créeme, esta revelación te va a impactar profundamente. Es el cristiano tibio, aquel que ha logrado lo imposible, provocar náuseas al mismo Dios Todopoderoso. En Apocalipsis 3:16, Jesús pronuncia una de las palabras más aterradoras de toda la Escritura. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Te das cuenta de la gravedad de esta declaración? Jesús dice que prefiere que seamos fríos, completamente alejados de Él, antes que tibios. ¡Qué revelación tan impactante!
El cristiano tibio es el más peligroso de todos porque vive en la zona de confort espiritual. No es tan malo como para sentirse culpable, pero tampoco es tan bueno como para incomodar al mundo. Es el cristiano promedio que se conforma con la mediocridad espiritual y piensa que eso es suficiente para el cielo. ¿Conoces a alguien así? Ese cristiano que va a la iglesia cuando le conviene, que ora solo cuando tiene problemas, que lee la Biblia ocasionalmente, que da ofrendas cuando le sobra dinero. No comete pecados grandes, pero tampoco hace nada extraordinario por el reino de Dios. Vive una vida cristiana cómoda, sin riesgos, sin sacrificios, sin pasión. Hermano, la tibieza espiritual es como un cáncer silencioso que mata la vida espiritual lentamente. El cristiano tibio se ha vacunado contra el avivamiento. Ha recibido suficiente religión como para ser inmune al verdadero fuego del Espíritu Santo, pero no la suficiente como para experimentar transformación real. Este tipo de cristiano justifica su mediocridad espiritual con frases como: Dios entiende que estoy ocupado. No todos pueden ser pastores o misioneros. Lo importante es tener a Jesús en el corazón. Pero están ignorando que Jesús dijo: el que no está conmigo, contra mí está. La tibieza es una ofensa personal a Cristo. Imagínate que tu esposa te dijera: te amo más o menos, me importas un poco, a veces pienso en ti. ¿Cómo te sentirías? Así se siente Jesús cuando le damos las sobras de nuestro tiempo, de nuestra atención, de nuestra pasión. El cristiano tibio tiene una característica muy particular. Siempre tiene excusas. Excusas para no orar más, para no evangelizar, para no servir con más dedicación, para no consagrarse completamente. Sus excusas suenan muy razonables para los oídos humanos, pero son repugnantes para Dios. ¿Sabes cuál es el destino del cristiano tibio? Jesús lo dice claramente: será vomitado de su boca. Esta imagen es extremadamente gráfica por una razón. Cuando algo nos da náuseas, nuestro cuerpo instintivamente lo rechaza. Así hará Jesús con el cristiano tibio en el día final. Pero escúchame bien, la tibieza no es una condición incurable. Dios puede encender de nuevo el fuego en tu corazón si tú se lo permites. El problema es que el cristiano tibio no siente la urgencia de cambiar porque no se considera perdido. Vive en la ilusión de que su cristianismo mediocre es suficiente. Si eres un cristiano tibio, necesitas un despertar urgente. Necesitas que el Espíritu Santo quiebre tu comodidad y te muestre la realidad de tu condición espiritual. Necesitas entender que en el reino de Dios no hay término medio. O estás completamente entregado o estás perdido. El antídoto contra la tibieza es el fuego del primer amor. Recuerda cuando conociste a Jesús por primera vez, cuando su amor te impactó, cuando tenías hambre de orar, de leer su palabra, de hablar de Él. Ese fuego puede volver a arder en tu vida si tomas la decisión de salir de la zona de confort espiritual. Si reconoces que has sido un cristiano tibio y quieres que Dios encienda de nuevo el fuego en tu vida, comenta: enciende mi fuego, Señor, y prepárate para una transformación radical. Llegamos ahora al tercer tipo de cristiano que enfrentará la condenación eterna, y este es particularmente peligroso porque son personas sinceras que genuinamente creen que están salvos. Son los cristianos autoengañados, aquellos que Jesús describió como los que edifican sus casas sobre la arena. En Mateo 7, 26, 27, Jesús nos advirtió: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con gran ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. El cristiano autoengañado es aquel que ha basado su esperanza de salvación en fundamentos equivocados.
Ha construido todo su castillo espiritual sobre arena movediza, y cuando lleguen las tormentas del juicio final, todo se derrumbará estrepitosamente. ¿En qué basan su salvación estos cristianos? Algunos dicen, yo repetí la oración del pecador. Otros afirman, yo fui bautizado. Algunos aseguran, yo nací en familia cristiana. Otros proclaman, yo hablo en lenguas. Hermano, ninguna de estas cosas por sí solas garantiza la salvación. El autoengaño espiritual es sutil y devastador. Estos cristianos no son hipócritas conscientes como los sepulcros blanqueados, ni indiferentes como los tibios. Son personas que genuinamente creen que están bien con Dios, pero han sido engañados sobre qué significa realmente ser salvo. Santiago nos advierte en su carta, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El cristiano autoengañado es experto en escuchar sermones, en acumular conocimiento bíblico, en participar de actividades religiosas, pero no permite que la palabra transforme su carácter. Conocen la teoría de la salvación perfectamente. Pueden explicar la justificación por la fe, la gracia de Dios, el sacrificio de Cristo, pero sus vidas no reflejan la nueva criatura que la Biblia describe. Siguen viviendo como antes, con los mismos hábitos, las mismas reacciones, las mismas prioridades mundanas. El cristiano autoengañado tiene una característica muy peligrosa. Se compara con otros cristianos en lugar de compararse con Cristo. Dice, yo no soy tan malo como fulano. Al menos yo no hago lo que hace Mengano. Hay cristianos peores que yo. Pero la pregunta no es si eres mejor que otros cristianos, sino si Cristo vive realmente en ti. Jesús nos enseñó que por los frutos conoceríamos el árbol. El cristiano autoengañado puede tener algunos frutos ocasionales, algunos actos de bondad esporádicos, pero no hay una transformación consistente y progresiva del carácter. No hay santificación real. Estos cristianos suelen tener una vida de oración superficial. Leen la Biblia como un deber religioso, sin permitir que los transforme. Dan dinero, pero no se dan a sí mismos. Sirven en la iglesia, pero no aman genuinamente a las personas. Van a través de los movimientos de la fe, sin experimentar el poder transformador del Evangelio. El peligro del autoengaño es que provides una falsa paz. El cristiano autoengañado duerme tranquilo, creyendo que todo está bien, mientras camina directo hacia la perdición. Es como alguien que toma pastillas para el dolor, mientras ignora el cáncer que lo está matando. ¿Cómo puedes saber si eres un cristiano autoengañado? Pregúntate, ¿ha habido cambios reales y permanentes en mi vida desde que acepté a Jesús? ¿Mis pensamientos son diferentes? ¿Mis reacciones han cambiado? ¿Mis prioridades se han transformado? ¿Hay evidencia externa de la obra interna del Espíritu Santo? Pablo escribió, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Este examen no es opcional, es una orden bíblica. No puedes depender de la opinión de otros, ni de tus emociones, ni de experiencias pasadas. Necesitas una evaluación honesta de tu condición espiritual actual. La buena noticia es que si descubres que has sido autoengañado, todavía hay tiempo para una conversión genuina. Dios no rechaza al corazón sincero que busca la verdad, sin importar cuánto tiempo haya vivido en el engaño. Si sientes que has estado autoengañado sobre tu salvación y quieres una transformación genuina, comenta, Señor, dame salvación verdadera. Este puede ser el momento más importante de tu vida eterna. Del autoengaño pasamos ahora al cuarto tipo de cristiano que no heredará el reino de los cielos, y este golpea directo al corazón de nuestra cultura cristiana moderna. Es el cristiano mundano, aquel que ha logrado la hazaña imposible de servir a dos señores al mismo tiempo,
o al menos, eso cree. Juan, el discípulo amado, nos advierte con palabras que deberían hacernos temblar. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Te das cuenta de lo absoluto de esta declaración? No dice que el amor del Padre disminuye, dice que no está en él. El cristiano mundano es aquel que ha hecho un pacto diabólico, quiere asegurar su lugar en el cielo, pero no está dispuesto a renunciar a los placeres del mundo. Quiere a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Quiere los beneficios del cristianismo sin los compromisos del discipulado. Este tipo de cristiano tiene una habilidad extraordinaria para justificar su amor por el mundo con argumentos que suenan muy espirituales. Dice, Dios quiere que seamos felices. Jesús vino para que tengamos vida abundante. No hay nada malo en disfrutar las bendiciones de Dios, pero ignora convenientalmente que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, y negaos a vosotros mismos y seguidme. ¿Cómo identificas a un cristiano mundano? Sus conversaciones revelan sus tesoros. Puede hablar horas sobre deportes, novelas, política, chismes, pero cuando se toca el tema de Jesús, se queda sin palabras o cambia rápidamente de tema. Sus emociones se encienden más por un partido de fútbol que por la palabra de Dios. El cristiano mundano invierte más tiempo, energía y dinero en placeres temporales que en asuntos eternos. Conoce mejor a los artistas de moda que a los personajes bíblicos. Puede recitar las letras de canciones mundanas de memoria, pero batallar para recordar un versículo completo. Su calendario está lleno de entretenimiento, pero vacío de actividades espirituales. Hermano, hermana, escúchame bien. El problema no son las cosas del mundo en sí mismas. El problema es el amor desordenado por ellas. Juan continúa explicando, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El cristiano mundano ha sido seducido por la Trinidad diabólica, los deseos de la carne, placeres sensuales, los deseos de los ojos, materialismo, y la vanagloria de la vida, orgullo. Busca satisfacer su carne con entretenimientos carnales, sus ojos con posesiones materiales y su ego con reconocimiento social. ¿Sabes cuál es la tragedia del cristiano mundano? Que está tratando de beber de dos fuentes al mismo tiempo, la fuente del agua viva que es Cristo y la fuente envenenada del mundo. Pero Jesús nos advirtió que nadie puede servir a dos señores. Este tipo de cristiano vive en constante conflicto interno. Una parte de él quiere agradar a Dios, pero otra parte más fuerte quiere satisfacer los deseos mundanos. Es como un hombre tratando de caminar en dos direcciones opuestas al mismo tiempo. El resultado inevitable es la parálisis espiritual. El cristiano mundano justifica su estilo de vida diciendo que Dios entiende que vivimos en el siglo XXI, que no podemos aislarnos del mundo, que necesitamos ser relevantes para alcanzar a los perdidos. Pero han olvidado que ser relevante no significa ser idéntico al mundo. Pablo nos enseña, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El cristiano verdadero debe ser radicalmente diferente del mundo, no una versión ligeramente mejorada del inconverso. ¿Cuál es el destino del cristiano mundano? Santiago nos da la respuesta devastadora. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Si te has reconocido como un cristiano mundano, este es tu momento de decisión. No puedes continuar jugando en ambos equipos. O amas al mundo y te pierdes eternamente, o amas a Cristo y renuncias al mundo. No hay término medio en esta guerra espiritual.
El antídoto contra el mundanalismo es cultivar una pasión suprema por Cristo que haga que todo lo demás palidezca en comparación. Cuando realmente amas a Jesús, las cosas del mundo pierden su poder seductor. Si quieres romper con el mundo y vivir completamente para Cristo, comenta: renuncio al mundo por Cristo. Que esta sea tu declaración de independencia espiritual. Continuamos nuestro recorrido por los caminos de la perdición con el quinto tipo de cristiano que será rechazado en el juicio final. Es el cristiano desobediente, aquel que conoce perfectamente la voluntad de Dios, pero ha hecho una elección deliberada de ignorarla. Jesús fue contundente cuando dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esta pregunta penetrante expone la contradicción fundamental del cristiano desobediente. Reconoce a Jesús como autoridad con sus labios, pero lo desafía con sus acciones. El cristiano desobediente es particularmente culpable porque no peca por ignorancia, sino por rebeldía. Conoce las Escrituras, entiende los mandamientos, puede predicar sobre la obediencia a otros, pero cuando llega el momento de aplicar esa verdad a su propia vida, elige el camino de la resistencia. Santiago nos advierte sobre este tipo de cristiano con palabras que deberían hacernos temblar, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No es cualquier tipo de pecado. Es el pecado de la rebeldía consciente, el pecado de la desobediencia deliberada. ¿Conoces a alguien así? Ese cristiano que sabe que debe perdonar, pero prefiere alimentar el resentimiento, que conoce la importancia de la pureza, pero continúa consumiendo contenido inmoral, que entiende el principio del diezmo, pero decide quedarse con el dinero de Dios, que sabe que debe evangelizar, pero prefiere el silencio cómodo. El cristiano desobediente tiene una característica muy particular. Siempre tiene argumentos sofisticados para justificar su rebeldía. Puede torcer las Escrituras para hacer que su desobediencia parezca razonable. Es experto en encontrar excepciones a las reglas divinas, en crear teologías convenientes que apoyen su estilo de vida rebelde. Hermano, hermana, la desobediencia no es solo quebrantar reglas, es quebrantar la relación con Dios. Cuando desobedecemos conscientemente, estamos declarando que nosotros sabemos mejor que Dios, que nuestros caminos son superiores a sus caminos, que nuestros pensamientos son más sabios que sus pensamientos. El cristiano desobediente vive bajo la ilusión de que puede negociar con Dios. Piensa que puede obedecer en algunas áreas y desobedecer en otras, como si la obediencia fuera un menú del cual puede elegir los platos que le agradan y rechazar los que no le gustan. ¿Sabes cuál es el engaño mortal del cristiano desobediente? Cree que porque conoce la gracia de Dios, puede abusar de ella indefinidamente. Pablo enfrentó este mismo problema en su tiempo cuando escribió: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. La desobediencia prolongada endurece el corazón. Lo que al principio produce convicción y culpa, con el tiempo se vuelve normal y aceptable. El cristiano desobediente desarrolla una conciencia cauterizada que ya no responde a la voz del Espíritu Santo. Este tipo de cristiano suele refugiarse en la doctrina de la seguridad eterna para justificar su rebeldía. Dice: una vez salvo, siempre salvo, mientras ignora completamente que la verdadera salvación produce obediencia, no rebeldía. Confunde la seguridad con la licencia para pecar. Jesús nos enseñó claramente: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no es opcional en la vida cristiana, es la evidencia inevitable del amor genuino hacia Cristo. Quien dice amar a Jesús, pero vive en desobediencia consciente, está mintiendo.
¿Cuál es el destino del cristiano desobediente? Jesús mismo nos da la respuesta aterradora. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre no es sugerencia, es requisito indispensable para la salvación. No basta con reconocer a Jesús como Señor con palabras, es necesario someterse a su señorío con acciones. La fe sin obras es muerta, y la muerte espiritual conduce a la muerte eterna. El cristiano desobediente necesita entender que está jugando con fuego eterno. Cada acto de desobediencia consciente es un paso más hacia el endurecimiento total del corazón. Llega un momento en que la desobediencia se vuelve irreversible. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Si te has reconocido como un cristiano desobediente, este puede ser el momento de tu liberación. Dios está dispuesto a perdonar incluso la rebeldía más prolongada si hay arrepentimiento genuino y un compromiso real de obedecer. El arrepentimiento no es solo sentir tristeza por haber desobedecido, es tomar la decisión firme de cambiar de dirección. Es pasar de la rebeldía a la sumisión, de la resistencia a la rendición total. Si reconoces que has sido desobediente y quieres someterte completamente a la voluntad de Dios, comenta, me rindo a tu voluntad, Señor. Que este sea el momento en que dejes de luchar contra Dios y comiences a caminar en sus caminos. Llegamos ahora al sexto tipo de cristiano que será humillado en el juicio final. Y este es especialmente peligroso porque su pecado es sutil y a menudo es admirado por otros. Es el cristiano orgulloso, aquel que ha convertido su ego en un ídolo y ha hecho de su reputación su Dios. Jesús pronunció una de las leyes más inflexibles del reino cuando declaró: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta no es una sugerencia pastoral, es una ley espiritual tan inmutable como la gravedad física. El cristiano orgulloso es aquel que ha olvidado que todo lo que tiene, todo lo que es y todo lo que ha logrado viene de la gracia de Dios. Se ha apropiado de la gloria que solo le pertenece al Altísimo y ha construido monumentos a su propia grandeza en lugar de altares al único digno de adoración. ¿Cómo reconoces a un cristiano orgulloso? No puede recibir corrección sin defenderse, no puede ver a otros prosperar sin sentir envidia, no puede servir en segunda fila sin resentimiento. Su conversación constantemente gira en torno a sus logros, sus dones, su importancia en el reino de Dios. El cristiano orgulloso usa el lenguaje de la humildad para alimentar su ego. Dice cosas como, no soy nada, pero Dios me usa poderosamente. Soy solo un vaso, pero qué vaso tan especial escogió el Señor. Para la gloria de Dios, pero miren cómo me bendijo. Ha aprendido a vestir su orgullo con ropajes espirituales. Hermano, hermana, el orgullo es el pecado original, la raíz de todos los demás pecados. Fue el orgullo lo que causó la caída de Lucifer, el querubín más hermoso del cielo. Fue el orgullo lo que llevó a Adán y Eva a desobedecer en el Edén. Y es el orgullo lo que mantiene a millones de cristianos fuera del reino de los cielos. El cristiano orgulloso tiene una relación competitiva con Dios. En lugar de disminuir para que Cristo crezca, como Juan el Bautista, él trata de crecer junto con Cristo. Quiere compartir la gloria, quiere ser reconocido, quiere que su nombre sea mencionado junto al nombre de Jesús. ¿Sabes por qué el orgullo es tan destructivo? Porque es la antítesis exacta del carácter de Cristo. Jesús, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo tomando forma de siervo. El cristiano orgulloso, siendo polvo, se exalta hasta las nubes, tomando forma de Dios. El orgullo contamina todo lo que toca.
El cristiano orgulloso no puede orar sin jactarse, no puede dar sin esperar reconocimiento, no puede servir sin buscar aplausos. Su adoración se convierte en performance, su servicio en exhibición, su fe en espectáculo. Este tipo de cristiano es especialmente peligroso en posiciones de liderazgo. Puede pastorear iglesias enteras mientras su corazón está lleno de soberbia. Puede predicar sobre la humildad mientras se embriaga con los elogios de la congregación. Puede enseñar sobre morir al yo mientras alimenta constantemente su ego. El cristiano orgulloso justifica su soberbia, diciendo que está defendiendo la verdad, que está protegiendo su ministerio, que está siendo buen mayordomo de los dones que Dios le dio. Pero en realidad está protegiendo su imagen, su posición, su importancia personal. ¿Cuál es el destino inevitable del cristiano orgulloso? La palabra de Dios es clara. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Imagina por un momento lo que significa tener a Dios resistiéndote en lugar de ayudándote. Es la diferencia entre tener el viento a tu favor o en tu contra, pero multiplicado por la infinidad. La humillación del orgulloso no viene necesariamente en esta vida. Muchos cristianos soberbios prosperan temporalmente, son admirados por multitudes, construyen imperios religiosos, pero su día de ajuste de cuentas llegará y será devastador. Jesús mismo nos advirtió sobre los fariseos que aman los primeros asientos en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Su castigo sería proporcional a su soberbia. Recibirán mayor condenación. El antídoto contra el orgullo es la muerte diaria al yo. Pablo escribió, «Cada día muero». No era una declaración dramática, era una disciplina espiritual. Cada día debemos crucificar nuestro ego, nuestro deseo de reconocimiento, nuestra necesidad de ser admirados. La verdadera humildad no es pensar mal de nosotros mismos, es no pensar en nosotros mismos. Es estar tan ocupados exaltando a Cristo que no tenemos tiempo para exaltarnos a nosotros mismos. Si reconoces que has sido un cristiano orgulloso, si el Espíritu Santo está convenciendo tu corazón de soberbia en este momento, hay esperanza. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia abundante a los que se humillan genuinamente. Si quieres que Dios quebrante tu orgullo y te dé un corazón humilde, comenta, «Señor, quebranta mi orgullo». Prepárate, porque Dios responderá esa oración de maneras que tal vez no esperes, pero que son necesarias para tu salvación eterna. Llegamos al séptimo y último tipo de cristiano que será condenado en el juicio final, y este es quizás el más impactante de todos, porque involucra directamente la oración que todos conocemos. Es el cristiano implacable, aquel que ha decidido que hay pecados imperdonables cuando se cometen contra él. Jesús fue absolutamente radical cuando enseñó, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Te das cuenta de la claridad aterradora de esta declaración? No hay ambigüedad, no hay excepciones, no hay letra pequeña. El cristiano implacable es aquel que puede recitar el Padre Nuestro de memoria, incluyendo las palabras «Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores», pero vive en directa contradicción con lo que está orando. Está pidiendo a Dios que lo trate exactamente como Él trata a otros, sin darse cuenta de la trampa mortal que se está tendiendo a sí mismo. ¿Conoces a alguien así? Ese cristiano que puede adorar a Dios el domingo mientras odia a su vecino el lunes, que puede predicar sobre el amor de Cristo mientras se niega a hablar con quien lo ofendió, que puede cantar sobre la gracia divina mientras se aferra a la amargura como a un tesoro. El cristiano implacable
Justifica su falta de perdón con argumentos que suenan muy justos. Lo que me hizo es imperdonable, no se ha arrepentido, necesito ver cambios primero. Perdonar no significa ser ingenuo, pero están olvidando que Cristo nos perdonó cuando aún éramos sus enemigos, sin esperar nuestro arrepentimiento primero. Hermano, hermana, la falta de perdón es como un veneno que bebes esperando que mate a tu enemigo. El cristiano implacable se daña más a sí mismo que a quien no perdona. Su corazón se endurece, su alma se amarga, su espíritu se envenena con resentimiento. ¿Sabes cuál es la ironía trágica del cristiano implacable? Está exigiendo de otros una perfección que él mismo no posee. Está demandando un pago que Cristo ya canceló en la cruz. Está cobrando una deuda que ya fue perdonada por el Calvario. El cristiano implacable vive en una contradicción espiritual constante. Por un lado, celebra la misericordia infinita de Dios hacia él, pero por el otro, se niega a extender esa misma misericordia a quienes lo han herido. Quiere gracia para sí mismo, pero justicia para otros. La falta de perdón construye muros en el alma que bloquean no solo el flujo del amor hacia otros, sino también el flujo del amor de Dios hacia nosotros. Jesús enseñó que el perdón es como un río. Si represas la corriente en una dirección, se seca en ambas direcciones. ¿Cuál es el costo eterno de la implacabilidad? Jesús lo explicó claramente en la parábola del siervo malvado que fue perdonado de una deuda millonaria, pero se negó a perdonar una deuda pequeña a su consiervo. El resultado fue devastador. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. El cristiano implacable no entiende que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. No es esperar hasta sentir ganas de perdonar. Es elegir perdonar aunque duela. No es fingir que la ofensa no existió. Es elegir no cobrar venganza por ella. La tragedia del cristiano implacable es que está desperdiciando la oportunidad más grande de su vida, la oportunidad de reflejar el carácter de Cristo. Cuando perdonamos lo imperdonable, nos parecemos más a Jesús que en cualquier otra circunstancia. ¿Sabes por qué Dios toma tan en serio la falta de perdón? Porque es una negación práctica del Evangelio. El Evangelio es la historia del perdón inmerecido. Cuando nos negamos a perdonar, estamos declarando que el perdón no es tan importante, que hay límites para la gracia, que hay pecados demasiado grandes para ser perdonados. El cristiano implacable necesita entender que el perdón no es liberación para el ofensor, es liberación para el ofendido. Cuando perdonas, no estás haciendo un favor a quien te hirió. Te estás haciendo un favor a ti mismo. Te estás liberando de la prisión del resentimiento. Pero escúchame bien. El perdón no significa ser ingenuo, no significa no establecer límites saludables, no significa exponerte innecesariamente al abuso. Significa elegir no tomar venganza, elegir bendecir en lugar de maldecir, elegir orar por quien te hirió en lugar de desearle mal. Si hay alguien a quien no has perdonado, si estás cargando resentimiento, amargura, deseos de venganza, este es tu momento de liberación. Dios no te está pidiendo que sientas amor inmediatamente, te está pidiendo que elijas perdonar como acto de obediencia. El antídoto contra la implacabilidad es recordar constantemente cuánto nos ha perdonado Dios. Cuando realmente entendemos la magnitud de nuestra deuda cancelada en el Calvario, perdonar a otros se vuelve no solo posible, sino inevitable. Si quieres liberarte de la prisión del rencor y perdonar como Cristo te ha perdonado, comenta, elijo perdonar como Cristo me perdonó. Que este sea el momento en que las cadenas del resentimiento se rompan para siempre en tu vida. Hermano, hermana, hemos llegado a un momento crucial en nuestro viaje espiritual.
Acabamos de recorrer los 7 caminos que conducen directo al infierno. 7 tipos de cristianos que, a pesar de profesar fe en Cristo, serán rechazados en el día final. Y ahora viene la pregunta que definirá tu eternidad. ¿En cuál de estos te reconociste? Tal vez viste reflejada tu imagen en el cristiano de apariencia, ese sepulcro blanqueado que impresiona por fuera, pero está muerto por dentro. O quizás te identificaste con el cristiano tibio, ese que provoca náuseas a Dios con su mediocridad espiritual. Puede ser que te hayas visto en el cristiano autoengañado, construyendo castillos de esperanza sobre arena movediza. Es posible que el Espíritu Santo te haya confrontado a través del cristiano mundano, ese que trata de amar a Dios y al mundo simultáneamente. O tal vez la convicción llegó cuando hablamos del cristiano desobediente, ese que conoce la verdad pero elige la rebeldía. Quizás te dolió reconocerte en el cristiano orgulloso, ese que ha hecho de su ego un ídolo. O puede ser que la flecha más dolorosa haya penetrado tu corazón cuando describimos al cristiano implacable, ese que exige perfección de otros mientras celebra la gracia de Dios para sí mismo. Pero escúchame bien, si te reconociste en uno o varios de estos tipos de cristianos, no desesperes. El hecho de que el Espíritu Santo te esté convenciendo es evidencia de que todavía hay esperanza para tu alma. Dios no convence corazones muertos, solo corazones que aún pueden responder a su llamado. Este mensaje no llegó a tu vida por casualidad. No es coincidencia que hayas permanecido hasta este punto del video. Dios te ha dirigido hasta aquí porque tiene un plan específico para tu vida, porque quiere salvarte antes de que sea demasiado tarde. La tragedia más grande no es haber vivido como uno de estos 7 tipos de cristianos. La tragedia más grande sería reconocerlo y no hacer nada al respecto. Sería escuchar la voz del Espíritu Santo y endurecer tu corazón. Sería tener la oportunidad de cambiar tu destino eterno y desperdiciarla. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los que se salvan y los que se pierden? No es la ausencia de pecado, porque todos pecamos. No es la perfección moral, porque todos fallamos. La diferencia está en la respuesta a la convicción del Espíritu Santo. Los que se salvan responden con arrepentimiento genuino. Los que se pierden resisten hasta el final. En este momento tienes una decisión que tomar, la decisión más importante de tu vida. Puedes cerrar este video y continuar viviendo como antes, ignorando lo que Dios te ha mostrado hoy. O puedes humillarte ante Él, reconocer tu condición espiritual real y clamar por misericordia. Si has vivido como un cristiano de apariencia, necesitas una transformación radical que vaya más allá de la religiosidad externa. Si has sido tibio, necesitas que Dios encienda de nuevo el fuego del primer amor. Si te has autoengañado, necesitas una conversión genuina. Si has sido mundano, necesitas morir al mundo. Si has sido desobediente, necesitas someterte completamente. Si has sido orgulloso, necesitas ser quebrantado. Si has sido implacable, necesitas perdonar. Pero sobre todo, necesitas entender que ninguno de estos cambios puede venir de tu propia fuerza. Necesitas la intervención sobrenatural de Dios en tu vida. Necesitas que el Espíritu Santo haga en ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. El tiempo se está agotando, hermano. No sabemos cuándo será el último día de gracia en tu vida. No sabemos cuándo será tu última oportunidad de responder al llamado de Dios. Lo que sí sabemos es que esta puede ser esa oportunidad. Si quieres que Dios transforme radicalmente tu vida, si quieres pasar de la muerte espiritual a la vida eterna, si quieres asegurar tu lugar en el cielo, necesitas hacer algo más que sentir convicción. Necesitas actuar sobre esa convicción. Si reconoces que has sido uno de estos 7 tipos de cristianos y quieres una transformación genuina, comenta:
Señor, transforma mi vida completamente. Que este sea tu grito desesperado por misericordia, tu clamor por salvación verdadera. Hermano, hermana, quiero felicitarte de todo corazón por haber llegado hasta este momento. Solo una pequeña fracción de las personas que comenzaron este video han tenido la valentía espiritual de permanecer hasta el final. Tú eres parte de un grupo selecto, de los elegidos que no temen enfrentar la verdad por dura que sea. El hecho de que estés aquí, escuchando estas palabras finales, revela algo muy importante sobre tu corazón. Hay en ti un hambre genuina por la verdad, una sed real de Dios, una disposición a ser confrontado por su palabra, sin importar cuán incómodo sea el proceso. Eso te hace especial. Eso te distingue de las multitudes que prefieren la comodidad de la ignorancia. Quiero que comentes una frase muy específica para que yo sepa exactamente quiénes son los valientes que han completado este viaje espiritual conmigo. Comenta: llegué hasta el final porque mi alma tiene sed de verdad. Esta frase me permitirá identificar a los elegidos, a aquellos que realmente están comprometidos con su crecimiento espiritual y no solo buscan entretenimiento religioso. Durante estos minutos hemos desenmascarado 7 tipos de cristianos que, a pesar de sus apariencias espirituales, están caminando directo hacia la condenación eterna. Hemos visto cómo es posible engañar a otros, engañarse a sí mismo, e incluso intentar engañar a Dios, pero al final la verdad siempre prevalece. Si llegaste hasta aquí y te reconociste en uno o varios de estos perfiles, quiero que sepas que no todo está perdido. El mismo hecho de que Dios te haya permitido ver tu condición real es una muestra de su amor y misericordia hacia ti. Él no revela para condenar, revela para salvar. Pero ahora tienes una responsabilidad enorme con lo que has aprendido. No puedes guardar esta revelación solo para ti mismo. Hay millones de cristianos que están viviendo en el autoengaño, que necesitan urgentemente escuchar estas verdades antes de que sea demasiado tarde para ellos. Por eso es crucial que compartas este video. No lo veas como una simple sugerencia, véelo como una misión divina. Imagina por un momento que tu hermano, tu amigo, tu familiar esté viviendo como uno de estos 7 tipos de cristianos. ¿No querrías que alguien le mostrara la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Cuando compartes este contenido, no estás haciendo promoción humana, estás participando en la obra de salvación de almas. Estás siendo instrumento de Dios para que su verdad llegue a corazones que están sedientos de escucharla. Estás cumpliendo con el mandato de Jesús de ser pescadores de hombres. Y si aún no estás suscrito a este canal, permíteme preguntarte algo. ¿Por qué desperdiciarías la oportunidad de mantenerte conectado con enseñanzas que pueden transformar tu vida y tu eternidad? Suscribirse no es solo hacer clic en un botón, es tomar la decisión de mantenerte alimentado espiritualmente de forma constante. Piénsalo de esta manera. Si tuvieras una fuente de agua pura en medio del desierto, ¿la visitarías solo una vez o te asegurarías de poder regresar siempre que tuvieras sed? Este canal es esa fuente de agua espiritual para tu alma sedienta. Si no estás suscrito, estás perdiendo la oportunidad de crecer espiritualmente de forma sistemática. Estás desperdiciando la posibilidad de recibir alimento espiritual regular. Es como tener hambre pero negarte a sentarte a la mesa donde hay banquete preparado. Quiero que sientas el peso de la responsabilidad. Si Dios te ha dado acceso a estas verdades y tú decides no compartirlas, no suscribirte, no participar activamente en esta comunidad espiritual, te estás haciendo cómplice de tu propia pobreza espiritual y de la ignorancia de otros.
Pero si estás suscrito, si has sido fiel en compartir estos mensajes, si participas activamente comentando y motivando a otros, quiero que sepas que Dios ve tu fidelidad. Él honra a quienes honran su palabra. Él bendice a quienes se convierten en canales de bendición para otros. Te animo a que sigas viendo los videos de este canal no como entretenimiento, sino como combustible espiritual para mantener encendida la llama de tu fe. En un mundo que constantemente trata de apagar tu fuego espiritual, necesitas fuentes constantes de avivamiento. Cada video que veas, cada verdad que recibas, cada revelación que te impacte, debe convertirse en carbón ardiente en el altar de tu corazón. No permitas que las presiones de la vida diaria enfríen tu pasión por Dios. Y ahora, antes de que este momento sagrado termine, quiero pedirte algo muy especial. No te apresures a cerrar este video. Quédate unos minutos más en silencio, permitiendo que la música que seguirá te envuelva en una atmósfera de paz y reflexión. Usa estos minutos finales para hablar con Dios en la intimidad de tu corazón. Dedícale unas palabras de alabanza y agradecimiento por este día, por las verdades que has recibido, por las oportunidades que Él pone en tu camino. Agradécele por amarte lo suficiente como para confrontarte cuando es necesario. Alábalo por no dejarte caminar en el engaño. Bendice su nombre por cada momento de convicción que has experimentado hoy. No pauses este video, no cortes esta conexión espiritual hasta que termine naturalmente. Permite que estos momentos finales sellen en tu corazón todo lo que Dios ha querido enseñarte hoy. Que la paz de Cristo inunde tu alma, que su verdad transforme tu vida y que su amor te impulse a compartir con otros lo que has recibido gratuitamente. En el nombre de Jesús. Amén.